get ready with me mientras que te cuento sobre mi niñez. Actualmente soy hija única. De parte de mi mamá éramos 3 y de parte de mi papá creo que tiene 5 o 6 hijos. Entonces somos como 8 o 9 en total. Mis hermanos más grandes son como de la edad más o menos de mi mamá. Mi papá le ganaba a mi mamá como con 27 años. Así que yo fui como que como lo último, ya la última gota que le sobraba a mi papá. ¿Por qué soy hija única? Porque las 2 otras hermanas que tenía por parte de mi mamá fallecieron. Una de ellas se llamaba Graciela y la otra se llamaba María Elena. Graciela falleció antes de que yo naciera. Falleció, fue muerte de cuna, tenía como 3 meses. Y María Elena falleció cuando yo tenía como 10, 11 años más o menos. La muerte de mi hermana fue muy rara. Hagan de cuenta, ella hoy en la noche se fue con su novio, pareja, amigovio, no sé, en ese entonces con la persona con la que se estaba conociendo. Se fue a Palm Springs, California, porque al siguiente día iban a ir a un velorio. Él se la llevó, digamos, hoy en la noche como a las 11 de la noche y me marcó a mí como a las 3, 4 de la mañana diciéndome que mi hermana no podía respirar y me dijo que le estaba tratando de llamar a mi mamá, que le había hecho varias llamadas y revisamos el teléfono de mi mamá y jamás hubo ni una sola llamada. La internaron en un hospital en Palm Springs que se llama John F. Kennedy. Sentimos nosotros que no le hicieron la lucha, más bien estaban como que esperando que donáramos sus órganos porque dentro de, no sé, 4 días, casi ya no recuerdo porque yo estaba muy chiquita, pero dentro de 4 días ya tenían a quien donarle los órganos y todo y pues la historia está media larga. Desde niñas trabajábamos mi hermana y yo vendiendo pan. Nos íbamos puerta por puerta en nuestros departamentos y así como en los departamentos que estaban pues cerca de donde vivíamos. De hecho nos conocían como las panaderas o las niñas del pan. Me acuerdo que a veces llegábamos a ciertos departamentos en donde iban los compañeritos de mi escuela y pues yo entiendo, ¿saben? En ese entonces ellos no entendían quizás porque no era como que muy común ver a niños de tu escuela vendiendo cosas en la calle. Me acuerdo que llegaba a sus departamentos como eso de las 6, 7 de la noche y ellos estaban afuera como jugando y yo pues pasaba con mis cajitas vendiendo pan y pasaba y se burlaban de mí. Pues ahorita ya lo entiendo. En ese entonces yo no lo entendía, yo no entendía si yo estaba tratando de ayudar con los biles de mi casa, porque eso se les hacía chistoso, porque me hacían bullying. Sí, en Estados Unidos también se sufre y mucho. Yo siempre he dicho que la pobreza en México y la pobreza en Estados Unidos es completamente diferente. En México por lo menos te arrimas a cualquier casa, a la casa de tus vecinos, no sé, y te regalan un taco y acá es como que no. Ráscate con tus propias uñas. Yo tendría en ese entonces, yo creo que unos 6, 7 años, cuando mucho. Mi hermana me ganaba por 9 años. Nunca tuve una familia muy completa. Mis papás siempre pasaban de las greñas. No sé si era como por la diferencia de edad. Siento que a mi corta edad había pasado y había visto muchas cosas que no se deberían de normalizar a esa edad. No era nada saludable. Nosotros vivíamos en el segundo piso, bueno, en el primer piso, pero del estacionamiento a mi ventana era como el segundo piso. Y me acuerdo una vez mi papá se fue de la casa y me fui yo al estacionamiento y me quedé llorando, arrastrándome en el piso, llorándole que no se fuera. Entonces pasé como que muchas cosas muy traumáticas que jamás ahora de grande quise normalizar. Yo de niña nunca supe lo que era sentarte en una mesa con tu familia a convivir y a cenar. Entonces ahora de grande, mi sueño más grande, bueno, desde chiquita fueron 2 cosas. Una era tener mi propio cuarto y número 2, poder tener una familia completa. Por eso es que hoy en día no es que me haga la fina, es que quiero vivir mi vida lo más correcta posible porque yo nunca lo tuve de niña. De las pocas veces que sí nos juntamos, yo creo que fueron unas
3, 4 veces que mi mamá hizo como comida, tamales, pavo. Fue en el tiempo de Acción de Gracias. Y cuando mi hermana falleció fue como que ya nada volvió a ser igual. Jamás se volvió a celebrar ni una sola cosa en la casa. Jamás tuvimos un arbolito de Navidad. Hasta antes de que mi hermana falleciera, creo que hubo como una vez que mi hermana puso un arbolito y fue ella, porque como que en la casa no éramos muy festivos, la verdad. Entonces yo trato de ser lo menos aguafiestas, lo más festiva posible ahora con mis hijos. Intento darles todo de lo que yo carecí a su edad. Pues yo a la edad de Karim vendía pan y ahorita yo no me imagino mi hijo haciendo las cosas que yo hice para poder tener comida en la casa. Siempre lo he dicho, mi hermana fue la pérdida más difícil que tuve en mi vida porque desde que ella falleció mi vida cambió por completo académicamente, en la escuela, en la vida. Ella hacía muchas cosas bonitas para mí, por mí, para mantenerme motivada, enfocada en la escuela. Entonces por eso muchas veces mi niñez se refleja ahora de grande. Muchas de las cosas que ella hacía por mí, yo hago por Karim para mantenerlo motivado. Soy muy criticada a veces por cómo premio a Karim por hacer cosas que ustedes dicen que son su deber, pero yo me acuerdo el impacto que causaba en mi mente cuando mi hermana me premiaba por tener buenos grados, por levantarme temprano en las mañanas, cositas así. Entonces por eso es que yo los premio si hacen cosas buenas, para que sepan que la vida también tiene cosas buenas que ofrecer y que dar si actúas bien, si haces cosas buenas, no solamente que las consecuencias, los actos malos tienen consecuencias, los actos buenos también tienen consecuencia buena. Pero ese es solo mi pensar, no tienes que estar de acuerdo conmigo y no significa que no podamos ser amigas. Ya sé por qué este ojo siempre se me ve más pequeño que este. Si se fijan, la doblez de mi párpado está mucho más abajo que esta. Esta la tengo mucho más arriba. Y en un futuro me voy a arreglar eso. Claro que sí. Recomiéndenme un doctor. Sí considero que fui una niña muy, muy dañada, pero eso no significa que tenga que repetir los mismos patrones con mis hijos. Y esa es mi introducción del recuento de los daños. Pienso que muchos de nosotros tuvimos una infancia muy difícil si naciste como en los 90s, pero eso no significa que vamos a usar eso como excusa para seguir repitiendo los mismos patrones. Nos vemos en el próximo video.